Hola, buenas noches. Vamos a esperar aquí unos momentitos para ver si se conectan nuestros amigos de la red de conexión psicológica. Esta noche es una noche muy interesante con el tema que tenemos hoy y vamos a ver si se conectan algunos de nuestros amigos. Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo y vamos a esperar a que se conecten algunos de nuestros amigos, compañeros, colegas y al público en general, haciéndoles una invitación también para que puedan ustedes hacer sus preguntas. El tema de hoy es un tema muy, muy importante, pero sobre todo que también aprendamos el día de hoy. Bueno, vamos a ver, vamos. Ahora sí, iniciamos con la presentación. Para entender muchas veces que la comida nos controla a nosotros en vez de que la controle a nosotros la comida. Hoy está aquí una especialista con nosotros, nos acompaña la nutrióloga Italia Hernández Figueroa. Italia tiene una formación muy poco común. Ella es licenciada en nutrición y también licenciada en seguridad alimentaria. Eso le permite canalizar a los alimentos desde dónde se produce la industria, el impacto real que tienen en nuestro cuerpo, que es muy interesante. También es docente en diversas universidades y su práctica clínica se centra en el área donde la alimentación es decisiva. También su abordaje integral de la enfermedad renal, la nutrición del adulto mayor y los aspectos nutricionales que influyen en la cicatrización de las heridas. Eso es muy importante, tres temas muy, muy importantes que en casita a veces es importante tocarlo. También su capacidad de comunicación verbal y pensamiento analítico lo ha convertido en un ponente recurrente con temas como la importancia del agua en los alimentos y la nutrición en la mujer embarazada. Es un punto también bien importante. Hoy con una mirada clínica e industrial viene a explicarnos cómo los alimentos ultraprocesados logran hacer un secuestro a nuestro paladar. Y sobre todo, cómo podemos recuperar el control de eso. Bienvenida a la red de conexión Muchísimas psicológica, gracias. nutrióloga Italia. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Este espacio también queda para usted, para cualquier actividad que también requiera, información, apoyo. Estamos aquí para apoyarnos. Gracias, muchas gracias. Este tema es muy importante porque muchas veces no sabemos qué es ultraprocesados, ¿no? Es que lo primero, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, nutrióloga, cuando decimos ultraprocesados? Generalmente muchos a veces no tienen como que esa idea de correcto de los ultraprocesados. Confundimos a veces los alimentos procesados con alimentos ultraprocesados. Decimos, es un alimento ultraprocesado porque pues contiene aditivos y colorantes. En cierta parte sí es correcto, pero la diferencia entre procesados y ultraprocesados es que los procesados tienen un proceso mínimo. Es decir, todavía se aprovechan lo que son los nutrientes, generalmente. En este caso son, por ejemplo, las mermeladas, por ejemplo, algunas verduras en conserva, que generalmente sí tienen un proceso, pero como tal no están llenos de aditivos, colorantes, conservantes. Y en el caso de los ultraprocesados, ya es prácticamente el alimento que tiene un diferente procesamiento, un poquito más complejo, en donde ya le añaden saborizantes, modifican textura, modifican olor, colores. Entonces, de cierta manera, ya el alimento como tal no se puede percibir completo, sino simple y sencillamente ya es un alimento como modificado. Por ejemplo, la papa, nosotros podemos hacer papitas fritas y freír las papas, pero las papas que se encuentran en sabritas tienen un montón de colorantes y saborizantes que ya generalmente no se percibe como tal el sabor a la papa que nosotros podemos llegar a freír, sino simplemente ya tiene muchos prácticamente aditivos
que van a cambiar en su totalidad el producto. Y sobre todo, aquí no puedes comer solo una. Exacto, ese es otro problema que presentamos generalmente como nutriólogos. Cuesta parar o limitar ciertas cantidades de alimentos cuando esto ya se vuelve un hábito. Y eso es lo que más, por ejemplo, cuando se toma un refresco Ajá. y luego agarras como que le muerdes a una manzana, pues ya no le sientes sabor, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque ¿qué alimentos serían súper ultra procesados? Por ejemplo, la comida rápida, las hamburguesas, generalmente tienen muy poca cantidad, a pesar de que es pan y tienen verduras, la forma de preparar las carnes, todos los sabores, texturas, los refrescos, las bebidas azucaradas y los snacks que siempre encontramos, chocolates, que no tienen nada de chocolate. O por ejemplo, en este caso, las leches saborizadas. Hay leches saborizadas que no tienen leche, es aceite o grasa vegetal, con sabor a leche y colorante, para que, pues de cierta manera digas, tú estoy tomando leche, pero en realidad no es leche. Igual pasa con las bebidas azucaradas, estás tomando tal vez jugo de fruta, pero en realidad son muchos colorantes, muchos saborizantes, y la pulpa de fruta tienen un 2-4%. O sea que lo que más consumimos son más colorantes Exacto, en, que propio. que el propio, ¿no? ¿Cuál es la más problemática? ¿La falta de voluntad o la falta de información? Son dos problemas importantes ahí. Muchas veces la falta de voluntad no es el problema al 100%. Yo considero en mi experiencia que la falta de voluntad es un 50% y también la falta de información. De hecho, en la carrera de seguridad alimentaria llevamos a cabo unos proyectos en donde prácticamente pues nosotros estábamos de cierta manera elaborando unas encuestas, unas entrevistas para conocer acerca de si existía seguridad alimentaria en una comunidad. ¿Qué es lo que pasó en ese proyecto? Que generalmente la mayoría de los problemas era la desinformación, el nivel de estudios que va relacionado a la desinformación, pero también prácticamente tomar decisiones muy rápidas en el consumo de productos. Los ultraprocesados son productos en los que decimos, es fácil de preparar, es de a bajo costo, pues lo voy a comer, que es lo primero que nosotros seleccionamos. Pero generalmente, respondiendo a la pregunta, yo digo que es un 50 y un 50%, 50 y 50. Ok, y ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ultraprocesados, los colorantes, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que nos tiene secuestrado nuestra palabra? Es decir, uh, esto me gusta, a esto yo no le encuentro sabor. Por ejemplo, yo sé que voy a salir un poquito del pero los niños, cuando vamos, por ejemplo, a la tienda y lo primero que ponen es todo lo ultraprocesado. ¿Cómo yo, mamá, puedo decirle, enseñarle a mi hijo, no en este momento, ¿no? De decir, porque vemos ahí un juguito, bueno, el más económico, pero no sabemos toda la cantidad de dulces o procesos que lleva este alimento, ¿no? Sí, de hecho, niños es un poquito complicado porque generalmente los niños se trata de enseñar, no se restringen como tal los alimentos porque están en periodo de crecimiento, pero en cuestión de ultraprocesados, eh, se podría decir el consumo moderado, no excesivo. ¿Qué podríamos hacer en estrategias? Se implementan estrategias, por ejemplo, a pacientes que llegan a orientación alimentaria, la lectura de etiquetas. A los niños también se les está, de hecho hay varios programas que he visto en donde empiezan a inculcar lo que es los sellos. ¿Cómo es entendible para un niño los sellos? Generalmente, pues ellos, dependiendo de la edad, no entienden qué es grasas saturadas, grasas trans, azúcares, colorantes, pero a través de los sellos les podemos decir, ok, hijo, selecciona un juguito, está bien, pero que tenga menos sellos o el que no tenga sellos. Entonces ahí de cierta manera pues estamos tal vez no eligiendo porque un producto al 100% libre de aditivos, pero por lo menos no estamos escogiendo algún producto que marque con algún sello, porque generalmente los sellos, pues obviamente, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Que tiene exceso dependiendo del sello. Del sello, ok. Y ahora, la falta de voluntad o es nuestra química cerebral
lo que bloquea por los aditivos, es decir, lo salado es lo más atractivo o lo dulce. ¿Qué pasa con esos ultraprocesados que nos atrapa? Es decir, las salchichas, esto, lo que más les gusta o nos gusta a cierto punto. Hasta cierto punto. Bueno, aquí generalmente con evidencia científica, los niños a temprana edad, cuando son pequeños, generalmente desarrollan como que una preferencia a los sabores dulces. Entonces ahí podríamos tener como que el primer problema, ¿no? Obviamente tenemos que fomentar lo que es una alimentación complementaria adecuada, ¿no? Para tratar de evitar ese problema. Pero, ¿qué es lo que contienen los productos ultraprocesados? Generalmente contienen lo que son colorantes, conservantes, azúcares, grasas, sodio en grandes cantidades, que obviamente el alimento al ser consumido, o sea, es como que una explosión de sabor. Generalmente nosotros, hay algo en nutrición, o comentamos mucho, que son características organolépticas de un alimento, en donde prácticamente a través del sentido percibimos lo que son sabores, colores, los aromas, la textura del alimento. Y estos alimentos ultraprocesados tienen texturas únicas muchas veces, que no se pueden percibir en los alimentos naturales, como por ejemplo ese crujido o ese crunch que nosotros sentimos al comer un alimento, las papitas que nos atrapa. Entonces ya comparándolo con un alimento normal, pues obviamente ya no sentimos la misma esa misma estimulación de tener tantos sabores, tanta explosión de sabores en la boca. Ok, muchísimas gracias, vamos a ir a las redes sociales, tenemos aquí preguntas y vamos a mandar un saludo a Iso Sánchez, que nos está viendo, también a Emociones Inteligentes, dice excelentes, ultra muy malos, dice la ultraprocesados, ¿no? ¿Qué es lo más sano para comer? Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué es lo más sano que debemos de comer? Bueno, hoy en día, como nutriólogos estamos como que en la moda, vamos a poner así, se recomienda que se siga lo que es la dieta de la milpa. Es una dieta prácticamente que se basa, es similar a una dieta mediterránea, es decir, consumo de alimentos frescos, pero la dieta de la milpa, ¿por qué? En ese caso estamos en México. Entonces, generalmente la dieta de la milpa era considerada una de las mejores dietas antes de que llegaban los ultraprocesados. Y generalmente, ¿de qué se basa? De alimentos frescos, frutas de temporada, tratando de consumir lo que son cereales integrales, lo que son alimentos de origen animal, pero en ese caso carnes magras, evitar lo que son carnes rojas, y si se pudiera limitar el consumo de ultraprocesado. No se puede evitar porque nos vamos a dar cuenta que salimos y en su totalidad todo es ultraprocesado prácticamente o procesado, pero sí tenemos que tratar de limitar, por ejemplo, la ingesta. Ok, está. Dice, saludos también a Dariana Galvez, dice hola, Esmeralda Hernández también, excelente. Saludos a Maida Argueta, saludos. Aquí tienen una pregunta, Dariana Galvez dice, tengo una pregunta, si estoy en déficit. Como a nosotros a restringir el consumo de ciertas proteínas, porque cuando estamos en déficit se pierde también proteínas y grasa. Entonces podemos aquí debilitarnos en cuestión muscular. Entonces consumir lo que son proteínas, consumir lo que son productos bajos en calorías, aunque de cierta manera hay una controversia de que los alimentos altos o más bien altos en calorías y los alimentos light tienen cosas que los otros no, podríamos recomendar, se recomienda lo que son bajos en grasas, por ejemplo, queso como queso panela, leche light, diferentes tipos de productos que sea de cierta manera bajos en calorías. Obviamente el hecho de estar en déficit no quiere decir que nos vamos a privar de comer de todo se tiene que poner dentro de las raciones y de las porciones, y esto lo tiene que ver un nutriólogo, de acuerdo a su edad, el peso, la estatura, el sexo, la actividad física y la etapa de vida en la que se encuentra el paciente. Entonces, es prácticamente un poquito más específico, pero a grandes rasgos esas serían las recomendaciones. Ok. Nay Chávez, Nay, saludos, excelente información. A James Galvez, saludos también, nos está viendo. Están presentes, excelente información, Mike. Y sobre el embarazo, dice saludos, dice sobre el embarazo.
hay mucha información, ¿no? Que queremos saber sobre el Sobre el embarazo. embarazo, muchos mitos. Muchos mitos. ¿Nos podría compartir alguno? Ok, de los mitos que acabo de tener en controversia con algunos alumnos es, por ejemplo, de que las mamás piensan que porque están embarazadas van a comer el doble. Es decir, estoy embarazada, entonces necesito comer más, más y más y más de lo que mi organismo realmente necesita. Durante el embarazo, sí se aumenta, no es consumir en exceso. Entonces, ese sería un mito muy marcado que hay que comer doble e incorrecto. No. Hay que comer una buena porción. Una buena porción adecuada, adecuada a sus necesidades. Ok, bueno, esos son los que están ahorita dentro de las preguntas de la transmisión. Y seguimos, por ejemplo, también cuando hablamos del secuestro, hablamos acerca del caos hormonal. Estos productos provocan los picos de insulina, pero también la glucosa, que también se genera bruscamente, y generando un círculo vicioso del hambre y el antojo constante. ¿Me podría explicar acerca de esto? Cuando consumimos nosotros ultraprocesados, generalmente los alimentos que tienen alto contenido en azúcar, obviamente, por ejemplo, un refresco embotellado nos va a elevar los picos de glucosa rápidamente. Uh-huh. Entonces, lo que entra ahí, digamos, el apoyo es la insulina, que sería una hormona que va a tratar de regular los niveles de glucosa en sangre. Pero al consumir estos alimentos de manera diaria o frecuente, puede llegar a afectar y ocasiona lo que es resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, si no se llega a tratar, es previo a tener una diabetes tipo 2. Y obviamente al ya tener una diabetes tipo 2, va a ocasionar un descontrol totalmente porque ya teniendo una diabetes ya teniendo una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad ya como tal diagnosticada, ya obviamente es más fácil correr factor de riesgo con otras enfermedades. Ahora, del otro punto de cambios hormonales hay uno muy marcado, que es, por ejemplo, las hormonas de lo que es la hormona que brinda la saciedad y la hormona que brinda la sensación de hambre, que es lo que es la leptina y la grelina. Estas hormonas, cuando se consumen ultraprocesados, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que no funcionen correctamente. Entonces, a nuestro cerebro no va a llegar esa sensación de decir, ya basta, ya me llené, sino vamos a seguir comiendo. Uh-huh. Y generalmente, aunque nuestro estómago esté lleno, como tal vamos a tener como que esa sensación todavía de hambre. Y esto se va a deber precisamente porque una de las características es que el alimento lo tenemos que consumir de manera lenta, masticar adecuadamente. Entonces, los alimentos ultraprocesados generalmente son alimentos que prácticamente no se llegan como tal, no tienen una consistencia, se podría decir un poquito dura, sino son como que se deshacen más fácilmente en la boca. Entonces estas señales pues no van a llegar a nuestro organismo naturalmente. Aquí nos hacen una pregunta, muchas veces comemos más por ansiedad. Sí, tiene relación, que generalmente cuando hay un problema, de hecho hay una relación muy estrecha en la psicología con la nutrición, claro, que generalmente cuando estamos mal, asociamos nosotros a querer comer alimentos dulces. Y de hecho lo vemos hasta en las películas. Generalmente estamos tristes, acabamos de terminar en una relación o estamos viendo una película, no sé, depresiva o triste, más bien. Entonces queremos comer como un chocolate o algo helado o algo rico y lo relacionamos a ello. Entonces en los periodos de ansiedad también hay un descontrol y podemos llegar a ingerir comidas o calorías más de las que nuestro cuerpo necesita. ¿Cuándo pasaría que, por ejemplo, hay procesos cuando están en proceso de ansiedad, muchas veces se ingiere más alimento y en otras ocasiones se evita el alimento? Sí, así es. Hay diferentes Eso factores. Tiene que ver también por la hormona que usted nos decía de la saciedad. Y fíjese que muchas veces yo no sabía de esas dos hormonas que es la que nos da como saciedad y la otra como que nos da la calma, ¿no? Pero es bien importante cómo puedo reforzar la hormona para que me dé saciedad. ¿Qué alimentos puede saciar esa parte? Generalmente alimentos que contengan fibra, alimentos que contengan
un aporte adecuado de fibra, por ejemplo, los cereales integrales, las verduras generalmente pueden ser crudas, las que se puedan comer crudas y no cocidas. Se recomienda que las temperaturas de cocción también no sean muy altas para que no se pierdan los nutrientes y obviamente disfrutar el alimento. O sea, no comer rápido. Muchas veces estamos acostumbrados a comer rápido, rápido, rápido y generalmente no nos llenamos. E igual también inhibirnos de ciertas estimulaciones visuales. Por ejemplo, comer viendo la televisión. Ajá, porque come más. Ajá, exacto, porque comemos más. O generalmente teniendo como que alguna distracción, ¿no? Como que respetar ese tiempo de comida y prácticamente, pues, decir, bueno, voy a comer, es una parte importante, entonces darle ese aporte, esa parte importante a la hora de comer. Ajá, aquí dice, exacto, ¿qué alimentos pudiéramos comer? Dice, como manzanas verdes. No depende, bueno, en nutrición vemos la composición del alimento de manera general. Se puede consumir manzanas de cualquier color, pero generalmente sí, es un ejemplo muy claro, que la manzana, la cáscara contiene fibra, entonces podría evitar como que darnos un poquito más saciedad y generalmente acompañar. De hecho, se recomienda por lo menos que se tenga un hábito de 5 tiempos de comida. No es, de hecho, está ya hablado científicamente que no es necesario que consumamos 5 tiempos de comida, pero ¿por qué se recomiendan esos 5 tiempos? Para que de cierta manera no nos dé como que esos momentos bruscos de que no comí y comer un poquito más. Ok, el yogur griego se recomienda, ¿lo recomienda? Sí, el yogur griego. De hecho, hay diferentes, no recomiendo ninguna marca, pero el yogur griego es una buena opción. Generalmente a aquellos que depende del objetivo, si tienen economía suficiente, se puede recomendar el yogur griego. Si no hay economía suficiente, podemos optar por el yogur natural, sin azúcar, y podemos añadirle nosotros frutas e incluso podemos complementarlo como se podría decir como algún aderezo. Ok. Este, ¿Puedo dejar de estar secuestrada mi paladar? Es una pregunta de las Sí, que es veremos una más pregunta. adelante. Bueno, vamos a ver aquí alguna de las preguntas. Este, hay mucho, ¿no? Hay mucho conflicto de este. Y también el secuestro del sistema y la recompensa. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestra área de psicología la recompensa, ¿no? De decir, bueno, hoy sí hice toda la semana de gym, el día, por ejemplo, hoy me recompenso con una hamburguesa, con una pizza y usted va a un restaurante a comer algo sano, pide una ensalada o pide algo, pero le agregan ciertas cantidades de especies que hace un aroma agradable y su paladar dice, ¿por qué cuando me hago una ensalada en casa no sabe lo mismo? Muchas veces decimos eso, pero los brotes de dopamina, por ejemplo, comemos una ensalada, pero llegando a casa ya no es lo mismo. Entonces, eh, cuando tenemos adicciones a los alimentos, porque también es una adicción, ¿cómo sabemos controlar esa parte? ¿Cómo podemos? Entonces ahí entra el lado de la dopamina, de decir, este, el sentido del placer que nos da de sentir comernos bien, comer, comer, comer. Sentimos placer, pero no sabemos cuánto daño le hace a nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y daña grande parte de nuestro cerebro porque se vuelven una adicción y después ya estamos con problemas también de depresión y ansiedad. Una de las preguntas ¿es verdad que los ultraprocesados están diseñados? Generalmente, por ejemplo, de que tal vez de niños, en mi cumpleaños me llevaban todos los años a comer Burger King. Entonces, al momento de consumir esos ultraprocesados, nos va a generar también ese recuerdo y decir, bueno, y tratar de poner límites. Ok, aquí hay otras preguntas, hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos test que se recomiendan para desinflamar el estómago o estar tranquilo. No tengo las ideas de desintoxicar el organismo y así, pero el té que llegan a consumir generalmente se recomienda que sea por lo menos
de 2 tazas, de 2 a 4 tazas máximo al día. Ah, Pero un té específico, ok, no. muy bien. Seguimos aquí con otra pregunta. Si un producto tiene más de 50 ingredientes y la mitad no los puede pronunciar, ¿mi cuerpo realmente lo reconoce como comida o como un químico extraño? Ok, bueno, generalmente cuando son muchos químicos, muchos aditivos que se encuentran en el alimento, pues el organismo ya no los va a percibir como tal, como un alimento, porque generalmente ya no existe como tal ese alimento, ya es un producto creado, ¿no? Eh, en mi consideración lo va a tomar como un químico extraño, pero entra también la otra parte de que no todos los aditivos o no todos los ingredientes, más bien, que contenga un producto son dañinos. Por ejemplo, hay alimentos o productos ultraprocesados que están fortificados, es decir, hay vitaminas que se pueden encontrar que también no se pueden pronunciar, pero no es que sean malos, sino generalmente, pues de cierta manera, eh, tienen una función, ¿no? Que nos aportan en alguna función en el organismo. Ok, bueno, ¿qué es lo que le pasa a nuestras papilas gustativas cuando las bombardeamos con sabores artificiales? Ok, pues es una explosión de sabores. Prácticamente se va a estimular. Hay como un proceso se podría decir similar, no igual, pero a una adicción. Entonces, generalmente, pues nos va a, de cierta manera, provocar diferentes sensaciones que de cierta manera van a complicarnos, o sea, van a ser como que nos van a complicar a que nosotros podamos, de cierto punto, tratar de evitar o no consumir estos alimentos. Uh-huh. Ok. También aquí, es posible que hayamos olvidado lo que sabe la comida real. En una alimentación que se basa todo el tiempo en ultraprocesados, yo diría que sí. Sí olvidamos, porque recordemos que los alimentos ultraprocesados tienen alto contenido en azúcares, alto contenido en sodio, sal, y tienen un montón de colorantes y tienen saborizantes. Entonces, no podemos comparar un sabor, en este caso lleno de texturas, de sabores, con un alimento real. Y generalmente muchas veces estamos tan acostumbrados a los alimentos ultraprocesados que incluso, o por ejemplo las bebidas azucaradas, que incluso el agua ya no nos sabe bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las grandes cantidades de azúcares que tienen los refrescos embotellados. Entonces yo diría que sí se llega a olvidar, de cierta manera, ya no disfrutas tus alimentos adecuadamente. Entonces, Acaba de decir algo muy cierto, por ejemplo, las marcas de agua, que pareciera simplemente ser agua, cambia mucho el sabor. mucho el Entonces, sabor. ¿cuál es el sabor del agua? Como tal, así de decir, porque eso sí ahorita, sí se nos hemos olvidado del sabor del agua. Por ejemplo, tomamos agua de garrafón y no es lo mismo que un agua embotellada, no es la misma agua del agua de bebé. Ok. Sí, realmente hemos olvidado lo que es el sabor como tal del agua. Ya vienen diferentes procesamientos, diferentes marcas, que aunque sea un agua, lo modifican generalmente, ya sea por industrialmente, algo que les añada, o simple y sencillamente por tratar de purificarla. Entonces ya cambia el sabor de los alimentos. Okay, del agua, ajá. También aquí hay otra pregunta. ¿Es justo culpar a las personas por la falta de voluntad que se enfrentan a estos productos diseñados en laboratorios y por ingenieros para ser irresistibles? Bueno, aquí sería un 50 y 50. Generalmente no es nuestra culpa al 100% la falta de voluntad. Si nosotros estamos en un entorno o en un ambiente, vamos a llamarlo ambiente obesogénico. El ambiente obesogénico es prácticamente el entorno en el que nosotros estamos y que todo nuestro alrededor gira a través de alimentos que generan obesidad. Por ejemplo, no sé, que nuestra familia, yo esté cuidándome y que mi familia sí coma su hamburguesa, su refresco, y yo esté en una restricción, entonces ese ambiente no va a ser adecuado. Y no va a ser tanto mi falta de voluntad, sino culpa de que como cualquiera se va a cansar uno, ¿no? De seguir llevando esa rutina. ¿Okay?
Y la otra parte del otro 50% yo le añadiría a los ultraprocesados porque generalmente la mercadotecnia, exacto, estamos como que prácticamente embobados con la mercadotecnia. Ok, aquí también tenemos eh, a Yendi López, saludos también a usted, gracias por ver la transmisión. Seguimos, gracias también por las estrellas. Ganamos estrellas esta noche, Muchas Jen gracias. Galvez y Gassi dice, en la actualidad estamos saturados de productos ultraprocesados. Es cierto, ¿no? Nutrióloga, a su juicio, las dietas o comer bien es un caos. A mi experiencia, por medio de los pacientes, lo he visto, sí es un poquito más complicado que antes. A pesar de que no tengo mucha edad actualmente, el consumo de ultraprocesados va en aumento, entonces sí se vuelve como algo muy difícil de seguir, porque prácticamente pues estamos llenos de prácticamente alimentos que se pueden consumir, sí, porque no hay ningún alimento malo, pero moderadas como tal porciones. Pero imagínense que estamos nosotros rodeados de tanto las personas, tanto el entorno, vemos, agarramos el celular y vemos un video y comerciales sobre productos y queremos, no sé, poner música y también anuncios de productos y salimos y pasan los carros con los de productos, nos regalan volantes del 2x1, o sea, prácticamente sí se ha vuelto un caos y un poquito más difícil de seguir una alimentación adecuada, pero con un buen entorno, aprender a poner límites, escuchar a tu cuerpo y saber decir que no, cuando sí, entonces se podría llevar una buena adherencia al tratamiento. Ok. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el paladar en limpiarse y volver a disfrutar de lo natural? Ok, bueno, generalmente las papilas gustativas se van a renovar más o menos de 10 a 14 días, depende de muchos factores, pero esto no quiere decir que en 10 y 14 días ya voy a ser totalmente libre, nuevo y voy a empezar a disfrutar los alimentos, ¿no? Es algo constante, generalmente es como una parte, un plus que nosotros tenemos. Se podría decir que para que nosotros estemos como que libres de esos antojos, de poder percibir un poquito mejor los alimentos, se dé un lapso de, se podría decir, abstinencia, tal vez de 2 a 4 semanas y vemos los resultados. No vamos a ver los resultados al 100% de que, no, ya totalmente voy a rechazar alimentos ultraprocesados, pero es algo que se va a ir de manera lenta. De hecho, hay unos estudios, por ejemplo, que hicieron en pacientes que tienen hipertensión y que generalmente le hicieron restricción de sodio. Les dieron alimentos que no contenían sal, en este caso, y al principio no disfrutaban los alimentos, pero como fue constante y fue diario este tipo de introducción de alimentos, se vio reflejado que al mes, más o menos, ellos ya podían disfrutar esos alimentos. Entonces, de cierta manera, sí se puede tratar de evitar los ultraprocesados, pero es un proceso. Es un proceso. Ok, muchísimas gracias. Si hoy tiro todos los ultraprocesados de mi alacena, ¿qué es lo primero que va a sentir mi cerebro? ¿Paz o abstinencia? Abstinencia. 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 Vamos a, de hecho, y no sé, hay muchos casos, he visto, más en los pacientes que son un poquito, que tienen, se podría, adicción o una preferencia alta a la coca, que dejan de consumir coca de manera de golpe, brusca, y empiezan a presentar dolores de cabeza, fatiga, debilidad, antojos incontrolables de querer consumir algún alimento dulce. Entonces, sí se llega a pasar ese tipo de cuestiones, pero hay que ser pacientes. Poco a poco va a ir quitándose como que esos síntomas, no va a ser siempre. Entonces, prácticamente los primeros días sí va a existir abstinencia. Ok. ¿Cuál sería su recomendación para el público en general del consumo de los productos ultraprocesados? Ok, bueno, los ultraprocesados y los alimentos de manera general no tienen, o sea, se enseña, yo soy maestra de nutrición, se les enseña a los alumnos, tanto en las áreas o en la consulta, se les enseña que ningún alimento es malo.
Lo malo son las cantidades que nosotros consumamos. Si nosotros consumimos un alimento en las porciones adecuadas o de vez en cuando, no hay ningún problema. ¿Qué recomendaciones les daría para que tratemos de evitar lo que son alimentos ultraprocesados? Recomendaciones, por ejemplo, de que planeemos ir al súper y que hagamos una planificación semanal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos al súper y no planificamos, agarramos lo primero que vemos. Entonces, generalmente llenamos nuestra alacena de alimentos ultraprocesados. Con una planificación correcta, vamos al súper y seleccionamos alimentos de mejor calidad. Otro punto, es un poco difícil referente al tiempo, porque hay muchas personas que trabajan, pero sí se debe de dar un lapso de tiempo adecuado para ir al súper, para que nosotros vayamos y podamos leer etiquetas, comparar tanto precios, costos, si es parte importante la economía, comparar productos, entonces ahí podríamos como que dar una mejor elección. Otro punto, no tener alimentos al alcance, alimentos ultraprocesados. Muchas veces vamos al súper y compramos un paquete de galletas, compramos una coca de 3 litros, compramos sabritas, golosinas y lo tenemos. Ahí también entra en conflicto porque hay trabajos en los que nos asignan 30 minutos para comer o incluso menos y comemos rápido y nos queda ese hábito y vamos a otro lado en un restaurante y queremos comer igual, pero hay que masticar. De hecho, lo que se recomienda es que se mastique de 20 a 30 veces el alimento para que el cerebro también llegue a esas señales de que estás comiendo los alimentos y puedas llegar a esa plenitud. Ok. Otra de las cosas o mitos dentro de lo que es la nutrición o los nutriólogos es que cuando los pacientes van o asisten, es decir, la nutrióloga me va a quitar toda la comida. Sí. ¿No? Y eso muchas veces dicen, no, es que voy al nutriólogo porque me va a quitar todo, pero realmente eso no es verdad, ¿verdad? No. Ok, hay problemas, porque sí lo he visto, hay varios nutriólogos que sí tienen una técnica, o no voy a criticar, pero tienen una técnica un poco, que considero poco viable, de la dieta de los no. No puedes comer esto, no esto, no esto, no esto, y entregan una lista interminable de alimentos que no pueden comer. Hay muchos factores que influyen por qué optan por esta solución, pero lo importante aquí es la educación. ¿Vale? Enseñar al paciente, educar al paciente cuántas cantidades debe de comer. Y vuelvo a repetir, los alimentos, hay casos específicos, por ejemplo, algún paciente renal ya en un estadio avanzado, un paciente tal vez que tiene VIH o cáncer, o incluso una mujer embarazada que tiene diabetes gestacional. Hay muchos casos específicos que sí se limitan ciertos alimentos, pero se trata de buscar otras opciones, otras estrategias para obviamente prevenir, eliminar todos los alimentos. Pero en la mayoría de las... Tenemos aquí sus contactos también, está su número de teléfono 962-2400-979. Ese es su número de teléfono para que si en algún momento ustedes quieren tener contacto con la nutrióloga, tener también información, una consulta más especializada y más específica para su alcance. Está el contacto también de su teléfono 962-2400-979. Si no, aquí a través también de la red de conexión psicológica podemos darle información acerca de la nutrióloga. Le agradecemos muchísimo su espacio. Es un tema de muchísimo interés para nuestro público porque la psicología está presente en todas las carreras. Así es. Y muchas veces se nos ha olvidado eso. Ese espacio es para cada uno de nosotros y lo que más necesitamos es informar a las personas y nosotros tenemos una frase de un compañero, psicoeducar a las personas, también esta parte sería también psiconutrir a las personas para que también podamos llevar a cabo de la mano la nutrición con la mente, que es muy importante porque también juega un papel demasiado grande dentro de nuestra salud física y emocional. Así es. Y también eso incluye lo social y lo familiar, porque cuando hay un paciente enfermo, siempre lo decimos que toda la familia se enferma. Así entonces, ayudar y ser también conscientes cuando alguien está haciendo una dieta, respetar, aprender a decir respetar.
no ser del 99%, sino hacer de ese uno, de que diga uno, está bien, yo no tomo, o no quieres refresco en ese momento, está bien, un vasito de agua. Siento que muchas veces no despreciamos, es respetar la decisión de las personas. Y cuando nosotros hacemos eso, aprendemos a vivir mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este espacio es para ustedes también. Y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias por las estrellas y por compartir esta información. Nos vemos.